correspondiente a la semana 6. Literatura española, proseguimos, que ya hemos empezado la semana anterior, con la picaresca y el lazarillo, ¿no es cierto? He aquí los subcontenidos. El barroco español, características, el teatro del siglo de oro, y también características y tendencias. Y, en tercer lugar, Pedro Calderón de la Barca, el autor de La vida y sueño, una obra de teatro emblemática de este periodo llamado el siglo de oro. Pues bien, esta etapa es la de mayor esplendor, ya lo dijimos la semana anterior, porque el Lazarillo de Tormes y la picaresca están entre el Renacimiento y el Barroco. De hecho, Francisco de Quevedo, que es un poeta importante del Barroco, escribió también narrativa y les dije, mencionamos, que publicó una novela picaresca, El Buscón, la historia del Buscón Don Pablos, de manera que la literatura del siglo de oro comprende desde la picaresca. Y ahora vamos a entrar en el barroco, que es propiamente dicho el siglo XVII. El Renacimiento empieza en el siglo anterior, en el XVI. Respecto del barroco, debemos decir lo siguiente. Es una corriente artística, en general, no solo privativa de la poesía, sino de las otras manifestaciones artísticas también en la España y en el resto de Europa occidental. Su desarrollo abarcó entonces la España del siglo XVII, vale decir, entre los años 1600 y 1685 aproximadamente. Comprende las fases de formación, plenitud y decadencia. Hay una decadencia siempre en todas las escuelas, en todas las corrientes, ¿no es cierto? De todas formas, esta escuela, llamada así el barroco o siglo de oro, se desarrolla principalmente en la poesía, pero también en la arquitectura, en la novela, en la narrativa y en el teatro. El caso de la arquitectura es muy interesante porque yo les he sugerido, les he informado antes a ustedes y ahora lo reitero, lo repito, vayan por favor cuando puedan a mirar los templos de la Lima monumental, de la Lima del centro de la capital, y les mencioné, creo, particularmente el templo de San Agustín. Y ahora lo repito, ojalá que hayan tomado nota, y si no tomaron nota, tomen nota ahora. Calle Ica, Jirón Ica, que ahora es peatonal, ya no transitan carros por ahí, en esquina con el Jirón Camaná. Pero el templo da su frontis, su fachada da para el Jirón Ica. Y ustedes pónganse allá al frente y aprecien ese pórtico, toda la fachada, el frontis del templo, e incluso de la reja. La reja también es de un carácter decorativo realmente hermoso. También diría yo que es barroco el trabajo con el fierro forjado. Pero me refiero desde luego al frontis, que está hecho en piedra, y es un trabajo realmente primoroso, parece una filigrana. No sé si ustedes saben que la filigrana es un trabajo de artesanía que se hace con hilos de plata. Y realmente es una modalidad artística verdaderamente sorprendente y digna de admirarse, la de los orfebres que hacen objetos de plata. Y filigrana se llama pues a ese tejido de figuras que es realmente un primor. Algo parecido se da con la piedra, en el trabajo con la piedra, en el caso de los templos barrocos. Y un ejemplo de ello es el templo de San Agustín. Y cuando vayan a Arequipa, que yo me imagino que van a visitar Arequipa, tal vez algunos de ustedes ya habrán visitado, que es uno de los lugares más bellos de nuestro país, de las ciudades más bellas, también hay un templo barroco, el templo de la Compañía de Jesús, que está a unos pasos de la Plaza
mayor de Arequipa, de la plaza principal, de la plaza de armas. Bueno, pues dicho esto, para invitarlos a apreciar el barroco en otras artes, aparte de la literatura, prosigamos con lo nuestro. El barroco es una corriente artística, hemos dicho, que va del año 1600 a 1685 aproximadamente. Se desarrolla, como les dije, en la poesía, pero también en otras artes, particularmente en la arquitectura. También hay música barroca, un poco difícil de asimilar, de disfrutar, porque esta música barroca está hecha para la gente iniciada, para quienes realmente conocen de música sinfónica. El estilo barroco, entonces, se dice que se contrapone al estilo clásico del Renacimiento. En el siglo anterior, en el siglo XVI, el Renacimiento, lo dije, me parece, en la clase, sí, estoy seguro que lo dije en la clase anterior, de alguna manera busca reactualizar el clasicismo griego del siglo de oro de la Grecia clásica. De ahí que se dice que se opone a ese clasicismo que desarrolló España y Francia y Alemania y los demás países en sus literaturas. El barroco entonces es una nueva modalidad frente al clasicismo, al nuevo clasicismo del Renacimiento del siglo XVI. ¿Cuáles son las características del barroco? Bueno, acá tenemos lo que hemos dicho, ¿no? El Renacimiento del siglo XVI, el barroco siglo XVII. El neoclasicismo es el siguiente siglo, el XVIII. El neoclasicismo es un nuevo clasicismo, pero que no alcanzó los bríos que tuvieron los dos momentos anteriores, ni el Renacimiento y mucho menos el barroco, que es de mayor esplendor. El neoclasicismo significa más bien una especie de decadencia de la literatura española. Sin embargo, hay literatura en el neoclásico. Un representante importante del neoclásico del siglo XVIII español es Leandro Fernández de Moratín, el autor de una comedia importante, El Cid de las Niñas. El Cid de las Niñas, que tiene mucha similitud con la obra de Manuel Asensio Segura en la literatura peruana y Felipe Pardo y Aliaga. La comedia de costumbre, la comedia en la que se hace una especie de crítica moral, pero que retrata las costumbres del lugar o de la época. Hay mucha similitud entre estos dos dramaturgos peruanos, Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura, con el neoclásico Leandro Fernández de Moratín, El Cid de las Niñas, que son comedias. Y más adelante, en el siglo XIX, la literatura vuelve a adquirir un mayor esplendor con los románticos, tanto en la poesía como en la dramática, en la dramaturgia. En la dramaturgia tenemos el Don Juan de Zorrilla, que es la obra sobre la leyenda de Don Juan que más trascendencia ha tenido, ¿no? Hasta hoy se representa en varios países, principalmente en España, en la Semana Santa, según dicen. Yo no lo he constatado porque yo no he ido nunca a España en la Semana Santa, he estado allá en otras épocas del año. Está tan arraigado el Don Juan de Zorrilla que como parte de las celebraciones de Semana Santa representan en la ciudad de Sevilla, porque la acción del Don Juan transcurre en Sevilla. Y el Don Juan no es una historia original de Zorrilla, es una leyenda antigua, una leyenda oral española. Entonces, otros autores antes que Zorrilla también hicieron obras de teatro, principalmente El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, que trata el mismo tema, la misma leyenda de Don Juan, solo que en la leyenda original, como es natural, Don Juan era un hombre que vivía en una vida muy desordenada. Y lo normal, lo lógico, de acuerdo a la doctrina cristiana, es que al morir se condenara, ¿no?, fuese al castigo eterno que contempla la doctrina cristiana. En cambio, en el Don Juan de Zorrilla, él tuvo la buena idea de variar el final, modificar, porque un autor es libre de representar una leyenda como le parezca, la puede modificar, le puede agregar, le puede quitar. Él
introduce su modificación en el final. Puesto, y sin salir de la doctrina cristiana, miren, puesto que la doctrina dice que el pecador, si se arrepiente, Dios lo perdona, porque Dios es infinitamente misericordioso. Pues bien, en el último momento de su vida, antes de morir, doña Inés, que ya está en el cielo, y ella murió antes, está en el cielo porque era una mujer santa, la monja a la cual él se robó, etcétera, etcétera, intercede por él ante Dios y él mismo se arrepiente en el último instante entre la vida y la muerte y Dios lo perdona. Miren ustedes, fue un gran acierto esa modificación que hizo José Zorrilla, de tal manera que su Don Juan es el que más difusión ha tenido y, como repito, los sevillanos la representan todos los años en la Semana Santa. Nosotros también en la literatura peruana hemos tenido importantes románticos. Uno de ellos es el autor de nuestras tradiciones, don Ricardo Palma. Bien, en cuanto al barroco y a lo que hemos dicho, fue una escuela artística y literaria, se manifestó en la arquitectura, en la novela, en la poesía, es decir, no solo en la poesía. Las características del barroco español. El estilo, hablamos sobre todo de la poesía, desde luego, pero también del teatro. El estilo es recargado, abundante en alusiones mitológicas. Por ejemplo, uno de los poemas barrocos de Góngora, de Luis de Góngora y Argote, lleva por título Fábula de Polifemo y Galatea. Es uno de los poemas largos, más importantes del barroco de Góngora. Por eso decimos que el estilo recargado es lo que caracteriza a la poesía o al teatro español barroco, pero también las alusiones mitológicas. Por eso les estoy mencionando este poema, Fábula de Polifemo y Galatea, personajes tomados de la mitología griega, ¿no es cierto? También hay un retorcimiento formal, ¿no? El lenguaje es un poco enrevesado. A veces hay que volver a leer una segunda o tercera vez para comprender, y no solo para comprender, sino también para disfrutar de la belleza que desarrolla el poeta barroco, sea poeta propiamente dicho, lírico, o también dramaturgia en el teatro o en la novela. Y el uso de figuras, desde luego, ¿no? Principalmente la metáfora y la hipérbaton, y también la hipérbole, la exageración. Seguramente se acuerdan ustedes que hipérbaton es el cambio del orden de la oración, ¿no es cierto? En Góngora, en el poema que les he mencionado, dice una parte, blanca más que las plumas de aquel ave que dulce muere y en las aguas mora. Blanca más, y hay una alteración del orden lógico, ¿no? Lo normal es que nosotros digamos, era más blanca que el cisne. Él dice, a la inversa, construye una figura. ¿Qué figura? Hipérbato. Y el verso en su totalidad es metafórico. Blanca más que las plumas de aquel ave que dulce muere y en las aguas mora. Se refiere al cisne, ¿no? Que al morir canta su canto más bello y durante su vida viven casi todo el tiempo en las lagunas, en las pozas. Quienes tienen cisnes, pues deben contar con una poza, porque este animal debe vivir o vive en el agua. Cohen es metafórico, porque no dice en ningún momento estoy hablando de Galatea, que es bella y es blanca. Para la época, una de las características de la belleza de la mujer era la blancura, la piel muy blanca, muy clara, sino que lo dice metafóricamente, blanca más que las plumas de aquel ave, ella, Galatea, era más blanca que el cisne. Ahí entonces, la primera característica, abundancia de figuras, principalmente hipérbaton, metáfora, hipérbole. Una segunda característica, la idea de movimiento y gran dinamismo, lo cual equivale a inestabilidad. La vida es así, la vida es cambiante, todo cambia. Nada está permanente, nada permanece, todo se modifica, todo se altera, también la persona humana y también la vida de los seres humanos. No hay nada estable en el mundo, entonces todo se mueve, lo cual tiene una relación evidente con el desarrollo de la astronomía y de la fisiología que ya comenzaron a desarrollarse para el siglo XVII.
Tercera característica, el hombre es un ser inconstante. Se relaciona con la característica anterior, con la segunda, ¿no es cierto? Si todo es mudable o mutable, creo lo correcto es decir mutable con T, todo es mutable, nada se detiene, pues bien, el hombre es inconstante, el ser humano es inconstante. La mudanza y la fragilidad se corresponden entre sí, ¿no? La vida del ser humano también es muy frágil, está expuesta a los elementos. La vida del ser humano termina con la muerte, nos lo recuerda Jorge Manrique, recordemos, ¿verdad? En su hermoso poema, Las coplas a la muerte de su padre. Y se le recuerda constantemente al hombre esta condición, ¿no? Que su vida es frágil y además fugaz. Se habla en la época del polvo enamorado. Polvo eres y en polvo te convertirás. Esto es bíblico, esta frase es bíblica, ¿verdad? Y esto llevó a don Francisco de Quevedo a escribir un hermoso poema que desarrolla esa idea, y lo tengo acá a la vista, y yo creo que les va a gustar. Es un soneto. Soneto es, como ustedes recordarán, un poema de 14 versos. Dice el poeta Quevedo en Amor constante más allá de la muerte. Ese es el título del poema. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía el fuego del amor. Nadar sabe mi llama la agua fría, mi llama, es decir, mi sentimiento de amor. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto y ley severa, o sea, o enfrentarse a los elementos naturales. Y luego prosiguen los tercetos. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Y finaliza en el segundo terceto. Su cuerpo dejaran, no sin cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, es decir, el amor, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, miren este último verso, polvo serán, pero polvo enamorado. Yo he cambiado la palabra más por pero, porque en el original él usa la palabra más sin tilde, que no es el adverbio, sino la conjunción. Polvo será más polvo enamorado. Por eso es que para que ustedes me entiendan, he cambiado más por pero. Vuelvo a leer el verso. Polvo serán, ¿es cierto? Mi amor y el suyo, el de la persona amada. Polvo serán, pero polvo enamorado. ¿Se dan cuenta? Cómo le saca partido don Francisco de Quevedo a esa idea bíblica de que el ser humano es polvo y en polvo se convertirá. Tercera característica entonces es esta mutabilidad a la que nos acabamos de referir. Cuarta característica, la vida es una representación, y eso lo podemos apreciar sobre todo en La vida en sueño, ¿no es cierto? Segismundo, en uno de sus monólogos, que ahora los vamos a leer, desarrolla esta idea. Parece que no es real la vida, creemos que vivimos una realidad y tal vez no es una realidad, sino solamente un sueño. Es decir, no es fácil distinguir entre realidad y ficción. Esa es la cuarta característica. La creencia de que la vida es realmente una representación. La utilización del juego entre la realidad y la ficción, eso es lo que se desarrolla como característica que calificamos de representación, como si fuera una obra de teatro, lo que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha también nos permite apreciar esto de que la vida no es quizás una realidad, sino una ficción. Pero más que nada se da esto, como digo, en La vida en sueño, como lo vamos a apreciar ahora en uno de los monólogos. Finalmente, una última característica del barroco, el uso de los contrastes. Por ejemplo, el loco cuerdo. En Don Quijote está esto, ¿no es cierto? Él inicialmente, desde luego, es un hombre cuerdo que lee mucho y luego se termina desquiciado, un poco loco, y eso le lleva a protagonizar todo lo que nos cuenta Cervantes en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Pero antes de morir, cuando cae enfermo y ya habrá de morir, y cuando lo visita Sancho Panza en su lecho de muerte, en su habitación, y dialogan, y de pronto Sancho se sorprende de ver que su amo ahora está lúcido, está cuerdo, ya no habla de salir a buscar aventuras. Entonces, hay un juego entre los dos contrastes. Somos cuerdos, quizás no somos tan cuerdos, quizás somos un poco locos, y por momentos cuerdos, por momentos locos o desquiciados. La utilización de contrastes. Vida-muerte es otro contraste, ¿no es cierto? Realidad-ficción. En la pintura se emplea el claroscuro, que es una técnica de pintura que también nos permite esta idea de la dualidad, ¿no? Hay partes de la obra de arte, de la obra pictórica, que son luminosas y otras que son oscuras. En fin. Acá lo tienen ustedes graficado de manera sintética, estilo recargado, alusiones mitológicas tomadas de la mitología griega. La sola mención de Galatea ya es un uso de un elemento de la mitología griega. La idea de movimiento, de mutabilidad, la ambigüedad entre realidad y ficción, entre los contrastes, uso de contrastes, relacionan estas dos características. La vida como representación quizás no es realidad, sino una representación más o menos teatral, el retorcimiento del lenguaje y el uso abundante de figuras retóricas. La poesía del siglo de oro, entonces, reúne estas características que acabamos de mencionar. Lo tienen en el cuadernillo, ustedes lo tienen en el cuadernillo. Y las tenemos también acá en la diapositiva. Es un tipo de teatro dramático que se diferencia del teatro clásico greco-latino, puesto que se mezcla lo trágico y lo cómico. En La vida y sueño, de hecho, están mezclados lo trágico y lo cómico. Cuando llega Rosaura, que es un personaje de La vida y sueño, es una mujer que viene disfrazada de hombre buscando a un caballero que la deshonró para batirse a duelo con él, acompañada de su criado, y el criado es Clarín, es el gracioso. Se mezcla lo trágico y lo cómico. Se combinan estilos diversos, con lo cual se busca un mayor realismo y se busca proporcionar un mayor deleite del espectador, ¿no? Que el espectador no solamente entienda dogmas generalmente religiosos, sino también se divierta, también goce con la representación de la obra teatral. Es un teatro destinado a un público muy amplio, socialmente heterogéneo, que se reúne en los denominados corrales de comedias. Inicialmente no había teatros como los vemos ahora, ¿no? Que son locales, salas de teatro, sino que se representaban en corrales de comedias, ¿no? Eran espacios más o menos como los que se usan en el mes de julio acá en Lima, en el Perú, para los circos, ¿no es cierto? Son locales cercados, corrales de comedias. Se aplica mucho el suspenso para darle más interés a la obra. En cuarto lugar, el texto dramático se escribe en verso generalmente, utilizando diferentes formas métricas, generalmente el octosílabo o el heptasílabo, es decir, verso de 7 o de 8 sílabas, a menudo combinado con verso largo de 11 sílabas, como endecasílabo. El de 11 se llama endecasílabo, ¿no es cierto? Eso con respecto al tipo de metro, de formas métricas. Por otro lado, se trata de todo tipo de temas tomados de la mitología o de la tradición o de la historia nacional de España o de la historia de otros pueblos de Europa. Pero siempre se adecúan estos temas al gusto imperante de la época. Otra característica, la acción tiene mayor importancia que los personajes. Ojo con esto, el personaje brilla en la escena, pero lo que más brilla es la acción, lo que interesa es la acción. Y por último, en la comedia de Lope de Vega, por ejemplo, se emplean personajes
populares, el galán, la dama, el padre, el viejo, la joven, el poderoso, el gracioso, la criada. Y es que Lope de Vega desarrolla un tipo de teatro más bien popular, en tanto que Calderón de la Barca representa o crea o escribe un tipo de teatro llamado cortesano, que casi siempre está protagonizado por nobles en las cortes, en los palacios, y los escenarios suelen ser efectivamente los palacios, como en el caso de Segismundo, que es un príncipe de la corte, imaginariamente no de la corte de Polonia. Bueno, acá tiene las características que acabamos de reseñar. Los trajes cómicos combinados, está destinado a un público diverso, heterogéneo, ¿no? Había mucha afición por el teatro, por disfrutar del teatro. El suspenso, se aplica mucho el suspenso. Se escribe en verso combinado, generalmente octosílabos y endecasílabos. Se trata temas variados, mitológicos e históricos principalmente. ¿Qué historia? Historia de España, sobre todo. Y la acción es más importante, lo que acabo de decirles, más importante que los personajes. Y en cuanto a las tendencias, creo que acabo de mencionarlo también, al hablar de Lope y de Calderón, al señalar hace un instante que Lope tiene un teatro más bien de tipo popular y Calderón un teatro más bien de tipo cortesano, ya me he referido a estas dos tendencias. Pero detengámonos brevemente para explicarlo. El teatro popular significaba que Lope trataba mayormente temas propios de la nación española, ¿no? Por eso que acá se pone nacionalismo como característica. Hay una riqueza inventiva desbordante. Se dice que Lope de Vega fue un escritor prodigioso. Escribió una cantidad enorme de obras, por lo cual se le llamó el Fénix de los Ingenios o monstruo de la naturaleza por su gran capacidad creativa, por su gran capacidad inventiva. En tercer lugar, lo popular. Él prefiere lo popular. Por ejemplo, Fuente Ovejuna, una de sus obras de teatro más conocidas, Fuente Ovejuna. ¿Cuál es el tema de Fuente Ovejuna? Una muchacha, Laurencia, es burlada por un señor, por el comendador, que era un hombre importante, era una autoridad, ¿no? Burlada en el sentido de la pérdida de la honra, ¿no es cierto? Y ella recurre tiene un enamorado y el enamorado no puede hacer nada porque es un joven de pueblo que no ve cómo puede él hacer algo. No puede batirse a duelo con el comendador porque eso no estaba permitido. Un hombre del pueblo no se podía batir a duelo con un señor de la nobleza. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el pueblo de Fuente Ovejuna se junta, y sobre todo las mujeres, ¿eh? Las mujeres tienen un rol protagónico y le reprochan al comendador, incluso lo humillan físicamente. Y de esa manera se recupera la honra de Laurencia, de esta muchacha. Esto les cuento de Fuente Ovejuna para que entiendan por qué la característica de lo popular, la popularidad. Yo hubiera preferido poner acá lo popular y no popularidad, porque popularidad quizás es una palabra que nos confunde un poco. Y finalmente los temas que se desarrollan en el teatro popular, de tendencia popular, son leyendas, como la que he mencionado, la leyenda de Don Juan, que era una leyenda oral muy antigua en España, o temas de la historia de España. Eso con respecto al teatro popular, que más que nada está representado por Lope de Vega. También Tirso de Molina, que yo les he mencionado hace rato, el autor del Burlador de Sevilla, es decir, una obra de teatro también basada en la leyenda de Don Juan. Antes que Zorrilla en el siglo XIX escribiera también sobre la misma leyenda, pero modificando el final, como ya les he dicho, ¿no? Que Dios perdona a Don Juan y se libra de la condenación del infierno. El teatro de la tendencia cortesana
¿no? Representado principalmente por Calderón de la Barca. En él se desarrolla un mayor lirismo, hay una fuerza poética en los diálogos, en los monólogos. El espíritu reflexivo y filosófico y metafísico están muy presentes, ¿verdad? Se desarrolla dogmas del cristianismo que constituyen materia filosófica o metafísica. La perfección formal y la técnica. Hay una gran observancia de la métrica y de la rima. Entonces, la forma es cuidada con mayor esmero en el caso del teatro cortesano y particularmente en el caso de Calderón de la Barca. La tendencia a la idealización y a lo alegórico, ¿no? Hay alegorías en la vida de sueños, desde luego. Las limitaciones que tiene el ser humano está representado, simbolizado, alegorizado en lo que dice Segismundo, ¿no es cierto? Yo como ser humano tengo poca libertad o ninguna libertad, en tanto que los otros elementos, siendo inferiores a mí, los animales, las aves, los peces, tienen mayor libertad. Entonces hay allá un simbolismo, un alegorismo sobre las limitaciones de la vida humana. Somos libres, pero al mismo tiempo, a menudo, no tenemos tanta libertad en una serie de situaciones. Calderón de la Barca, el teatro de Calderón. Don Pedro Calderón de la Barca vivió entre los años 1600 y 1681. Él es natural de Madrid, nació en Madrid y durante su juventud dedicó parte de su tiempo y su vida al ejercicio de las armas. Les mencioné anteriormente que a menudo toda persona más o menos destacada de la clase media o de la clase alta tenía que de una u otra manera participar en las guerras que eran una constante en la historia del naciente Imperio Español. Él, en este caso, luchó en Flandes, en Lombardía. Cervantes también, ¿se acuerdan, no es cierto? También en la batalla de Lepanto, y donde perdió una mano, y desde entonces se le llamó el Manco de Lepanto, a Cervantes. Pues bien, volviendo a nuestro dramaturgo, Pedro Calderón de la Barca, en el año 1651 se profesó o fue ordenado sacerdote, pero el ser sacerdote no le impidió seguir cultivando la creación literaria. Se le considera el más importante, el más grande representante del teatro barroco en la tendencia cortesana, como acabamos de explicarlo con la lámina anterior. En cuanto a sus obras, La vida de sueño, El alcalde de Zalamea, El mayor monstruo, Los celos, El príncipe constante, etcétera. En cuanto a obras de teatro, que son dramas, es decir, no terminan necesariamente como tragedia, como con muerte y destrucción, tampoco son comedias, es el género intermedio, el subgénero intermedio, dramas. Y también parte de su obra es el auto sacramental, acá está mencionado también en la diapositiva, el gran teatro del mundo. Un auto sacramental era, digo el pasado porque ya no se cultiva actualmente, una obra de teatro de gran duración, de gran extensión. Generalmente la representación de un auto sacramental dura 3 o 4 horas. No se representa en los locales cerrados, se tiene que representar en las plazas, en espacios abiertos, grandes, porque supone un auto sacramental un gran despliegue de actores, una gran cantidad de actores, de carros, de caballos, en fin. Principalmente este auto sacramental de Calderón de la Barca, que es muy importante porque explica
los misterios religiosos del cristianismo. Dios aparece como un personaje, como el autor, y el ser humano representado por varias condiciones o varios tipos o varias secuencias de la vida humana, el rico, el pobre, la mujer virtuosa, la mujer bella, etcétera, el avaro, el generoso. Varios tipos humanos están representados en determinados personajes y entonces, por medio de ellos y de la temática, se explican los dogmas cristianos que el hombre común y corriente no entendía, y por medio del teatro, y ese teatro llamado así autos sacramentales, permitía que se explicase un poco y que la gente pudiera entender. Había gran afición al teatro, entonces todo el mundo iba al teatro. He ahí lo que significa un auto sacramental. Yo me he referido al gran teatro del mundo, y lo sabemos, no solamente yo, lo saben todos los profesores, sobre todo, que no somos tan jóvenes, o que no somos jóvenes, que yo recuerdo que en Lima se ha representado el Gran Teatro del Mundo varias veces. Yo he tenido oportunidad de ver una vez hace bastante tiempo, bastantes años, no recuerdo cuántos, en la Plaza Mayor de Lima, delante de la catedral. Y hace pocos años, hace unos 6 o 7 años, se representó también, pero esta vez en la plaza del Templo de San Francisco. Seguramente conocen ustedes el Templo de San Francisco, que está hacia la avenida Bancay. Pues delante del templo hay un gran espacio, una especie de plaza, y ahí se hizo la última vez el Gran Teatro del Mundo. Y se pudo apreciar lo que acabo de decirles. Estas son las obras de Calderón. Dicho lo cual, entremos en La vida es sueño. La vida es sueño. Género dramático, es un drama, como ya les he dicho. El tipo, la especie es un drama filosófico. En cuanto a los rasgos socioculturales que presenta la obra, debemos decir que es una obra cuya acción se desarrolla en la corte del rey Basilio, una corte imaginaria, desde luego, ¿no? Y ponen Polonia imaginariamente. Y los personajes en su mayor parte son cortesanos, es decir, nobles. No en balde hemos dicho que el teatro de Calderón es de tendencia cortesana. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el...? Pero antes de pasar, los rasgos formales, lo que acabamos de decir, el lenguaje es culto y el estilo solemne. En cuanto a rasgos socioculturales, también lo acabamos de decir, está ambientado en Polonia imaginariamente, y los personajes son, en su mayor parte, cortesanos nobles. Veamos entonces, recordemos la historia desarrollada. Al nacer Segismundo, el príncipe, su padre, el rey Basilio, recibe de la astrología el vaticinio de que cuando crezca va a humillarlo y se va a comportar de manera inadecuada para un príncipe. Entonces Basilio, asustado, miren, acá hay una especie de reminiscencia, hago un paréntesis, queridos alumnos, hay una especie de reminiscencia de Edipo Rey, ¿no es cierto? Donde también el rey, por evitar que se cumpliera el oráculo, cometió una serie de errores y ocurrieron cosas que da la impresión de que estaba cumpliendo el oráculo, pero en realidad con el cristianismo sabemos que eso no existe, no hay predestinación alguna. Entonces, acá ha tomado un poco la idea de Edipo Rey. Basilio, entonces, convencido de que su hijo, cuando sea adulto, va a cometer crueldades y va a tener comportamientos inadecuados, dispone que se lo encierre en una torre del palacio y que solamente Clotaldo, su ayo, lo atienda en sus necesidades y al mismo tiempo lo eduque, lo instruya. De manera que Clotaldo es el maestro, el educador del príncipe, pero claro, el educador era un criado más en los palacios. Pasan los años y él se convierte ya en un joven
llega Rosaura del extranjero vestida de mujer, perdón, es una mujer disfrazada de hombre, acompañada, o acompañado entre comillas, porque aparece como un caballero, de su criado Clarín, que es el gracioso. A través del muro del donde está encerrado Segismundo, dialoga, ¿no? Y es un poco forzado, porque imagínense, los muros de los palacios eran de lo más sólidos, y difícilmente se puede dialogar entre dos personas, una adentro y otra afuera. Pero bueno, el autor lo pone así. Dialogan, hay una especie de magnetismo, de simpatía mutua, y después, cuando Segismundo sale de su encierro, vuelven a encontrarse y surge una especie de relación amorosa entre ellos, porque le confiesa que ella es una mujer, que por no tener padre ni hermanos que puedan vengarla, está ella misma vestida de hombre, buscando al caballero que la deshonró. Entonces, ya es un joven, el pueblo se entera de que el rey tiene la intención de nombrar como sucesor a un príncipe extranjero con quien no simpatiza el pueblo, y enterados de que existe un tal Astolfo, se llama Astolfo, este es el elegido por el rey para nombrarlo sucesor. El pueblo entonces se entera de que existe un príncipe y no aceptan a este extranjero y lo liberan, lo sacan del encierro de la torre donde está como prisionero, lo ponen al frente del ejército que formaron y se enfrentan el ejército del rey Basilio y el del pueblo comandado por Segismundo. Vence en el enfrentamiento el ejército de Segismundo, es decir, su padre cae prisionero, el rey cae prisionero. ¿Y qué ocurre en la guerra, en la batalla con el prisionero? Pues que el vencedor podía disponer de él o encarcelarlo o someterlo a malos tratos o humillarlo en general o deportarlo, ¿no es cierto? Pero en este caso, Segismundo, que ya evidentemente ha experimentado varias situaciones, termina por entender algo, no totalmente los misterios de la vida y de la muerte, pero sí entiende algo, por lo menos entiende que es su padre y que al padre no se puede humillar. Pues bien, él no humilla a su padre, sino más bien se reconcilian, lo perdona, porque acá tiene que ser él, Segismundo, quien perdone a su padre, ¿no es cierto? Está acá desarrollado este tema que les acabo de recordar a través de los 3 actos. En el acto primero o jornada primera, Segismundo vive encerrado en una torre, Clotaldo Zuayo lo educa, aparece Rosaura y con su criado Clarín y dialogan con el príncipe Segismundo. El acto segundo, Basilio ordena a Clotaldo llevar a Segismundo a la corte para que sea puesto a prueba, a ver si lo duerme primero, lo narcotizan, y luego despierta en los salones, vestido ya de príncipe, y él reacciona violentamente, en efecto. Lanza a un criado por una ventana, es decir, comete un asesinato. Y el rey cree que se está cumpliendo el oráculo, lo mismo que pasó en Edipo Rey, ¿no es cierto? O algo parecido. He ahí el acto segundo. Entonces, el rey, convencido de que lamentablemente tiene que volver a encerrar a su hijo, ordena que lo lleven nuevamente al encierro, a la torre. El pueblo, como ya les he dicho, se entera de que existe Segismundo y no aceptan a Astolfo, que es un extranjero, y arman el ejército y se enfrentan y vencen, derrotan al rey, pero se produce luego la reconciliación. Los temas principales son la existencia humana entre la vida y la ficción. Segismundo no está seguro si vive una realidad o vive una ficción. Y el libre albedrío, ¿no? Para contrarrestar, para desechar de una vez por todas la creencia antigua de la predestinación. Dentro del cristianismo tenemos el libre albedrío. Otros temas complementarios son la predestinación, la falta de, como que está presente, ¿no? Pero que se desecha. La falta de libertad, de lo cual se lamenta Segismundo, el perdón del padre al hijo y las luchas por el poder. Acá tenemos 2 fragmentos de los 2 monólogos, pero vamos a leer completo el de la izquierda, el que aparece en el acto primero, jornada primera.
Estamos bien de tiempo, creo que sí, ¿verdad? Son las 10:49 y nuestra clase termina a las 11. Sí, podemos leer los dos monólogos. No empieza acá, sino empieza de esta manera. O sí empieza así. Sí, perdón, es el inicio. Este fragmento está tomado del inicio del monólogo. Ay, mísero de mí, ay, infeliz, si apurar si los pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, prosigue Segismundo, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os puede ofender para castigarme más? Son preguntas terribles que hace dentro del monólogo. ¿Qué más os puede ofender para castigarme más? Y otra pregunta, ¿no nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Es una tercera pregunta terrible, ¿verdad? ¿Qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás los demás? Y luego empiezan las comparaciones con elementos inferiores al hombre en la naturaleza. Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas cortan con velocidad, alas son el espacio, ¿no?, por donde vuelan las aves. Cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Fíjense cómo se compara con el ave primero. Otra comparación, nace el bruto y con la piel que dibuja manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al doctor Pincel. El doctor Pincel es el dios, el creador, ¿no? Cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Recordemos en este punto al lobo de San Francisco, ¿verdad? San Francisco de Asís, que lograba domesticar a las fieras, y estas manifestaban que su crueldad obedecía a la crueldad del ser humano. Monstruo de su laberinto, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y acá viene la segunda pregunta. ¿Y yo con mejor instinto tengo menos libertad? Nace el pez, tercera comparación, nace el pez que no respira, aborto de ovas y lava, y apenas bajel de escama, acá lo compara al pez con una navegación, con una nave, bajel de escamas, sobre las ondas se mira cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Los peces nadan de una manera realmente prodigiosa, ¿verdad? Un espectáculo si los miramos cuando el agua es transparente. Y yo con más albedrío tengo menos libertad que el pez. Última comparación, cuarta. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, culebra por la forma de serpentear que tienen los arroyos. Y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra cuando músico celebra de los cielos la piedad, que le dan la majestad del campo abierto a su ida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. Cuarta pregunta, ¿no es cierto? Se hace cuatro comparaciones. Y luego la conclusión del monólogo. En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, es decir, yo ya estoy violentado, yo protesto porque yo tengo menos libertad. Un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave, ¿no? La libertad que Dios le ha dado a estos elementos inferiores. Y el otro monólogo es el de el acto segundo, en el cual desarrolla la idea del sueño, de la ficción. No estoy seguro si vivo una realidad o vivo un sueño. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Fíjese lo que dice Segismundo en este segundo monólogo, que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. ¿Qué experiencia tiene él de cuando lo llevaron vestido de príncipe? Lo llevaron dormido y despertó en los salones y él se violenta porque están jugando con él, ¿no es cierto? Pero él lo considera una experiencia que le hace dudar sobre si lo que vive es realidad o es
o es ficción. Sueña el rey que es rey, sueña y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. La idea de la muerte, como en Manrique, ¿verdad? Tanto poder que tiene el rey, y llegado el momento de su muerte, pues lo convierte como al hombre más pobre, en nada, en polvo, en cenizas le convierte. La muerte, desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viviendo que ha de despertar en el sueño de la muerte, es una pregunta que él se hace. Y luego prosigue. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué momento es ese? El momento en que lo llevaron dormido y le dijeron, eres príncipe. Él lo considera un sueño, él cree que eso ha sido un sueño. Y prosigue. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Esto lo tienen ya acá en el fragmento. Una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Vean qué hermosos monólogos, ¿verdad? Más allá del contenido, del tema profundo, filosófico, metafísico, el talento de Calderón se nota en la belleza de estos textos, llamados así monólogo, porque el protagonista monologa o dialoga consigo mismo. Muy bien, hemos terminado y acá tienen ustedes sus preguntas. Las claves, las respuestas a sus preguntas. 1C, 2D, de Dante, D de Dante, 3B de bondad, 4B de bondad, 5A, 6C, 7C, 8A, 9C, 10B de bondad. La pregunta 1, por ejemplo, está tomado del poema La Soledad, es un poema barroco, un poema muy difícil de Góngora. Era del año la estación florida, un hipérbaton tenemos ahí, ¿verdad? En lugar de decir, era la estación florida del año, dice, era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, etcétera, un lenguaje bastante complejo, propio, característico del barroco. Y la pregunta se formula de esta forma. Con relación a los versos citados de Las Soledades, poema barroco de Góngora, ¿qué característica del barroco podemos identificar? Evidentemente, el lenguaje recargado por el uso del hipérbaton, que les acabo de hacer notar, está desde el primer verso. Era del año la estación florida. La pregunta 3 también parte de un fragmento, y la respuesta es B, ¿no es cierto? Verdadero, falso, verdadero, falso. Las preguntas 7 y 8 son muy interesantes porque son del tipo que yo siempre les comento, ¿no? A partir de fragmentos de uno de los monólogos. Nace el ave con las galas que le dan belleza, suma, etc. Pregunta 7, ¿no? Del monólogo de Segismundo, del primer monólogo, en que él reclama por su falta de libertad. ¿Cuál es el tema aludido en el fragmento citado de La vida y el sueño de Pedro Calderón de la Barca? Evidentemente, la falta de libertad, ¿no es cierto? Ese es el monólogo del reclamo de Segismundo por su falta de libertad. Y la pregunta 8 también, ¿no? Yo sueño que estoy aquí, el del segundo monólogo, el que no se puede estar seguro de que si se vive una realidad o una ficción. Y la pregunta, a partir de este fragmento, la respuesta es A, ¿no es cierto? Hay una reflexión sobre
los imprecisos límites entre la realidad y la ficción. Eso es todo, estimadas alumnas y estimados alumnos del aula 34. Y nos veremos la próxima semana. Gracias. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bien, llegamos a la semana 6, chicos. Ya estamos en la semana 6. Y aquí tenemos, pues, un tema que les va a servir a lo largo de todo el curso y también para otros cursos, ¿no? Buenos días, Wilmer. Buenos días, José, Alexandra, Renzo. Buenos días, ¿cómo están? Puros chicos nomás. ¿Dónde están las chicas? Adelante, Piero. ¿Cuál es su pregunta? ¿Hola? No de manera directa, puede venir como un complemento, pero no como una pregunta como la que hemos planteado en la clase, porque como les comentaba, el conjunto de los números complejos es un tema complementario que nos sirve para trabajar otros temas, pero no está considerado dentro del temario del examen de admisión, ¿no? Es necesario verlo, sí, porque nos va a servir, pero no es un tema directo, ¿no? Puede venir algún problemita donde ustedes tengan que usar por ahí o representar una solución compleja de repente, ¿no? Pero más allá de eso no se va a profundizar mucho, ¿no? Ok. Buenos días, buenos días. Ya están las chicas por ahí, también veo. Bien, como les comentaba, este tema, productos notables que vamos a trabajar, es un tema que tiene grandes aplicaciones, no solamente para nosotros, sino para otros cursos que aplican la matemática. Entonces es de gran utilidad. Vamos a ver, esta semana vamos a ver solamente eso, ¿no? Productos notables. ¿Qué cosa es un producto notable entonces, no? Ahí viene la pregunta, ¿qué es un producto notable? Bueno, pues un producto notable viene a ser, como dice su nombre, un producto o una potencia que también vendría a ser un producto abreviado, cuyo resultado ya es conocido, ¿no? Nosotros lo conocemos de antemano y eso quiere decir que ya no es necesario pues aplicar la propiedad distributiva o por ahí reducción de términos semejantes. Es decir, nos ahorramos todo el proceso del cálculo que se puede hacer con propiedades de números reales, pero obviamente es mucho más sencillo aplicar este producto cuyo resultado ya conocemos, ¿no? Entonces, esos son los productos notables. Hay algunos que son bastante conocidos, incluso tienen nombre, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya hemos usado estos de aquí. Tenemos el binomio al cuadrado, hemos usado diferencia de cuadrados, por ahí binomio al cubo, pero existen otros más que vamos a citar ahora. Algunos, como les repito, tienen nombre y otros no. Binomio al cuadrado, por ejemplo, es este, ¿no? Y luego vamos a ver hay uno que tiene nombre especial, la identidad de Legendre, ¿no? Gauss, por ahí, Argand, ¿no? Hay una entidad que se llama Lagrange también, ¿no? Que tiene dos identidades y puede generar más todavía. Entonces, mientras ustedes más conozcan, obviamente mejor, pero la característica principal de los problemas que vamos a resolver es que no solamente es que conozcamos el desarrollo, ¿no? Sí, sino que conozcamos los elementos que están dentro de ese desarrollo
que son los que nos van a ayudar a determinar cuál producto es el más adecuado, ¿no? Cuál es el que debe usar. Bien, entonces eso es lo que vamos a tratar de ubicar e identificar en esta clase para que ustedes también tengan esa idea y puedan, pues, rápidamente decir, ah, ya, mira, este ejercicio le voy a aplicar este producto contable, ¿no? Ah, mira, tengo acá una suma de cuadrados, tengo un producto, ¿eso dónde lo he visto? Ya, en tal producto. También es cierto que hay problemas que se van a resolver usando distintos productos, de distinta forma. Y no hay problema. Lo que va a variar es el tiempo que ustedes van a demorar. Pero si se habitúan más a uno que a otro, no hay ningún problema, ustedes lo pueden aplicar. ¿Okay? Bien, el binomio al cuadrado ya lo habíamos visto en su momento, pero vamos a ver algunos detallitos de él. Por ejemplo, miren, en el caso del binomio al cuadrado, vamos a ver para la suma, como es aquí, binomio suma, y para el binomio diferencia. ¿Ya? Pero hay un detalle. Cuando tenemos un binomio elevado a la n, eso corresponde al desarrollo del binomio, bueno, de la potencia del binomio, usando el método de Newton, ¿no? Entonces, ustedes lo conocerán como binomio de Newton, ¿no? Este binomio de Newton, pues, tiene un desarrollo y tiene un orden. Y tiene algunas características. Por ejemplo, a ver, imagínense que yo no conozco ese desarrollo, imagínense. Entonces, yo quiero desarrollar a más b al cuadrado. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Según este binomio de Newton. A ver, tomo el primero que es el a y lo voy a elevar al exponente que está por aquí. Entonces, en este caso es 2, acá le colocaré 2, ¿no? Luego, ¿qué más tengo? El segundo coeficiente contado de la derecha a la izquierda, de izquierda a derecha, en este caso, izquierda a derecha, siempre va a ser igual al exponente. Entonces, si aquí es 2, acá el coeficiente va 2. ¿No? 2. Ya, luego, ¿cuántos términos tiene? Bueno, si el exponente es 2, va a tener un término más, así que tiene 3. Por aquí debe haber uno más. Son 3 y ese sería el último, ¿no? A ver, un segundito. Buenos días. ¿Qué pasó, Ariana? ¿Alguna consultita? Ah, ok, no te preocupes, no te preocupes. Sí, sí, escuché por ahí algo, pero no hay problema. Bien, entonces, como les decía, ¿no? El tercer término, porque son solamente 3, habrían 3 términos aquí. Entonces, el tercer término lo obtenemos, o el último, mejor dicho, el último lo obtenemos elevando este número al exponente que está por acá, o sea, b al cuadrado sería, ¿no? Pero ustedes me dirán, ¿y el término que está en medio cómo es? Bueno, también ahí hay una propiedad. Los exponentes del primero van disminuyendo de uno en uno. Entonces, si aquí era al cuadrado, aquí será a la 1. Luego a la 0, ¿no? Pero a la 0, pues ya no lo colocamos, ¿no? Solamente como referencia para que ustedes lo vean, ¿no? Y en el caso del b, el b empieza como b a la 0, luego sigue b a la 1 y luego b al cuadrado que ya está. Entonces, si nosotros operamos, el primer término quedaría así, el segundo así y el tercero así. Que es exactamente lo que estamos viendo por aquí. Entonces, eso es desde el punto de vista del binomio de Newton. Vamos a aprovechar el de 3, que lo vamos a ver todavía en una PPT más adelante, pero aprovechamos esta situación para verlo y ya simplemente damos el desarrollo ahí, ¿no? A ver, si fuesen 3, por ejemplo, sería así, ¿no? El primero al cubo, luego el segundo coeficiente de izquierda a derecha vale 3, que es este exponente. Esto tiene 4 términos, entonces por aquí tenemos 1, 2, 3 y aquí el cuarto término. El último término, que es el 4, sería generado por este al cubo. Pero el segundo coeficiente contado desde la derecha a la izquierda, o sea, primero, segundo, también tiene coeficiente 3. ¿Ya? Y si se dan cuenta, ya están los 4 términos, pero me falta completar las constantes, ¿no? Bueno, las variables, mejor dicho, A y B, ¿no? Ahora, si aquí es A cubo, será por aquí A cuadrado, por aquí a la 0, que ya no lo voy a colocar, ¿no? En el cuanto al B, sería B a la 0, B a la 1, B al cuadrado. Entonces, el desarrollo de A más B al cubo sería así, ¿no? A cubo más 3 veces lo que nosotros conocemos, triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado y más el cubo del segundo. Entonces, es el desarrollo del A más B
al cubo. Lo vamos a ver más adelante, así que no es necesario que tomen nota, pero más o menos para que si por ahí se olvida, ¿no? Pasa, ¿no? En el examen uno está nervioso, se olvida, entonces ya sabemos cómo aplicarlo. ¿Ok? Bien, a ver, vamos a limpiar entonces la pantalla y vamos a ver qué pasa con el menos. Entonces, cuando aquí es menos, este de aquí cambia de signo. En realidad se van alternando, ¿no? Más, menos, más, menos. Si hubiera más términos sería así, ¿no? Más, menos, más. Pero siguiendo el orden que les hemos indicado, lo del binomio de Newton, ¿no? En ese orden. Ahí va más, menos, hasta el final. Bien, como les decía, la idea de los productos no solamente conocerlos, sino también identificar algunos elementos. Por ejemplo, en este primero tenemos que hay una suma, hay producto de los dos valores y hay la suma de cuadrados. Entonces, si yo veo esos tres elementos, ya me acordaré que debería aplicar esta identidad, ¿no? Si hay una diferencia, acá tengo también el producto y también tengo la suma de cuadrados por aquí. O sea, la suma de cuadrados se puede hallar de dos modos, ¿no? De la primera y de la segunda podemos despejar la suma de cuadrados, dependiendo de los datos que tenga, obviamente, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en el caso de la suma, el orden en el que lo coloque no va a afectar los términos, pero ojo que en el binomio de Newton sí, así que esto vale solamente para estas identidades que estamos hablando. Luego que veamos binomio de Newton hay que tener en cuenta eso, ¿no? A menos b al cuadrado, en teoría es lo mismo que b menos al cuadrado, ¿no? Y eso lo podemos verificar simplemente ordenando las variables. Por ejemplo, paso el b cuadrado primero, luego coloco menos dos veces b por a, o a por b, que es lo mismo, y al final el a cuadrado. Y al hacer este cambio, en realidad lo que estoy hallando es b menos a al cuadrado, lo cual se verifica, ¿no? Ya de manera intuitiva nosotros sabemos, para los números se cumple a menos b al cuadrado, es lo mismo que b menos a al cuadrado, si son números, ¿no? Pero ahora lo podemos decir de manera general, ¿no? A menos b al cuadrado es lo mismo que b menos a al cuadrado. Pero nuevamente repito, en el desarrollo, ¿ya? En binomio de Newton hay ciertos criterios que debemos respetar. Bien, entonces, ¿cómo los aplicamos? Bueno, si queremos resolver, por ejemplo, aquí 7x más 3y al cuadrado, el 7x sería como el a y el 3y como el b. Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazar en la formulita, la primera en este caso, y tendríamos esa expresión. Luego vamos a ir desarrollando poco a poco. Por ejemplo, en el primer término habría que aplicar distribución, ¿no? 7 cuadrado, x cuadrado. Por aquí sería 7 por 3, 21, por 2, 42, xy. Y por aquí sería 3 al cuadrado y al cuadrado, que sería 9y cuadrado. Y con eso ya tenemos desarrollado toda la expresión en base a las variables x y y, ¿no? ¿Cómo obtener más identidades? Bueno, por ejemplo, una forma es sumando dos identidades que ya conocemos, multiplicándolas, restándolas, ¿no? Vamos a ver eso aquí. Justamente una de las identidades Legendre se obtiene cuando sumamos el desarrollo del binomio al cuadrado. Y al sumarlo, lo que obtenemos es que a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado es igual a 2 veces paréntesis a cuadrado más b cuadrado. Y en esta identidad de Legendre tenemos que hay una suma de cuadrados, una diferencia y una suma de dos valores. Entonces, si encontramos esos datos en un problema, nos conviene aplicar la identidad de Legendre. Esa es la primera, ¿no? Ahora, si restamos, entonces nos va a quedar que a más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado, eso es 4 veces ab. En este caso, en esta segunda identidad, lo que tenemos es que aquí tenemos el producto, la diferencia y la suma. Si tenemos esos tres datos, o alguno de ellos queremos hallar, pero conocemos los otros dos, entonces lo indicado será usar la segunda identidad de Legendre, ¿no? Bien, ¿y cómo podríamos generar más identidades? Bueno, aquí les doy un dato para que ustedes lo verifiquen. En el caso de las identidades de Legendre, ustedes también pueden sumarlas, ¿ya? Para encontrar una forma semidesarrollada del a más b al cuadrado, 2 veces a más b al cuadrado, que también suele venir, aunque en mi opinión es mucho más fácil pues reemplazarlo directamente, ¿no? ¿Ya? Ese es por un lado. Pero también puede servirles, ¿no? El producto, en este caso, si ustedes multiplican estas dos identidades, lo que van a tener es a más b a la cuarta menos a menos b a la cuarta, y eso sería 8ab por a cuadrado más b cuadrado. Entonces tengo una nueva identidad, ¿ya? Entonces también se pueden generar de esa manera.
ahí les dejo abierto para que ustedes puedan seguir investigando, ¿no? Bien, y una que ya hemos usado que es la diferencia de cuadrados, ¿no? A más b por a menos b, eso es a cuadrado menos b cuadrado. Se puede generalizar si le coloco aquí un n, un m, aquí sería n y aquí sería m, ¿no? También se puede generalizar esa diferencia de cuadrados. Bien, lo dejamos unos segunditos para que tomen sus capturas. Si tienen alguna preguntita, chicos, por ahí, vamos a ver el chat. Ahí está. Bien, como les decía al inicio, mientras más conozcamos es mejor, ¿no? Porque más conocemos, más problemas podemos resolver y nos familiarizamos más. La recomendación siempre es que ustedes tengan a la mano un cuaderno donde tengan todas las fórmulas con por lo menos un ejemplito, ¿no? Para que ustedes se acuerden. Y tenerlo a la mano hasta que ustedes lo memoricen, ¿no? Bien, vamos a aplicar entonces lo que hemos visto hace un rato a un ejemplo. Dice, si el cuadrado de la suma de dos números reales es 1600 y su producto 144, determine el menor valor de la diferencia de dichos números. Tengo dos números, les voy a llamar A y B. El primer dato dice que el cuadrado de la suma de esos dos números es 1600. Ahí está el cuadrado de la suma, 1600. Y su producto es A por B. Entonces nos piden determinar el menor valor de la diferencia, o sea, A menos B o B menos A, podría ser, ¿no? De esos números. Pregunto entonces, ¿qué identidad tiene A menos B, A más B, A por B? ¿Cuál de las identidades que hemos visto tiene esos tres? ¿O no hay? El binomio al cuadrado, Miss. El binomio al cuadrado tiene, ya tendríamos que calcularlo por separado, ¿no? Binomio suma, están los dos. Legendre también. Y diferencia también, sí, correcto, Legendre también. Hay dos posibilidades como mínimo aquí, ¿ah? La primera es que usamos el binomio al cuadrado, como decía su compañera. Lo podemos usar, pero tendríamos que usar los dos, ¿no? El suma y el diferencia. Y la otra es Legendre, que sí lo tiene directo los tres. Pero justamente aquí vemos que hay más de una forma de hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la más rápida en este caso? ¿Cuál nos conviene más? Pues acá también lo han colocado en el chat, Legendre, ¿no? Legendre. Efectivamente, pero eso no quiere decir que la otra esté mal, también se puede aplicar, ¿no? Si no nos acordamos Legendre, o no, algunos, bueno, no conocen, de repente algunos recién hoy están conociendo Legendre, entonces binomio al cuadrado sirve, ¿no? Ahí está. Tengo este dato A más B, A menos B, A por B. Pero como les repito, también podrían ustedes usar el binomio al cuadrado suma, el binomio al cuadrado diferencia, y les va a salir el problema. Sí, de todas maneras les va a salir. ¿Ok? Bien, a ver, entonces vamos a reemplazarlo. A más B cuadrado sería 1600. Le restamos A menos B cuadrado, que es lo que queremos hallar, ¿no? Bueno, el A menos B, ¿no? Y eso sería 4 veces AB, que sería 4 por 144. 4 por 144 son 576. Lo pasamos a restar e intercambiamos, ¿no? Este pasa para acá y este pasa para acá. Ya está. Bueno, 1600 menos 576, esto sería 1024, ¿no? 1024. Bueno, recordemos pues que este 1024 se puede escribir así. ¿No? Eso no debo olvidarlo. 1024, 2 a la 10, ¿no? Y entonces A menos B al cuadrado sería 2 a la 10. Lo que quiere decir que A menos B al cuadrado, bueno, este cuadrado lo podemos pasar como más menos, ¿no? Raíz cuadrada de 2 a la 10. Y eso pues sería 32, ¿no? Porque sería 2 a la quinta más menos 2 a la quinta, que es más menos 32. Por lo tanto, hay dos posibilidades. Como nos piden el menor valor, entonces el menor valor sería menos 32, ¿no? El menor valor de la diferencia sería menos 32. Bien, entonces ya ustedes tienen una opción para resolver este problemita, ¿no? Legendre fue una opción bastante atinada, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Por lo que me demoro.
pero no es la única forma, como les repito, ¿no? Pueden ustedes usar binomio al cuadrado. Ah, muy buena pregunta. Si fijamos el máximo o el mínimo valor, sí podríamos conocerlo, ¿no? A ver, ¿lo vemos un ratito? Vamos a verlo. En este caso sí, porque si se dan cuenta yo tengo que A más B, pero vamos a tener varias posibilidades, ¿no? A más B al cuadrado vale 1600, ¿no? Entonces quiere decir que A más B puede ser 40 o A más B puede ser menos 40. Ahora hay que ver todos los casos, ¿no? Entonces, si A más B vale 40, aquí nosotros tenemos que A menos B tiene esas dos posibilidades. Entonces podría ser que A menos B fuese 32 y con eso tendríamos unos valores para A y B y podría ser que A menos B fuese menos 32. Y lo mismo al otro lado. Entonces en realidad no vamos a tener una respuesta única, ¿no? Cuando se cumplen ciertas condiciones vamos a tener un A y un B y para otras otro A y otro B, ¿no? Pero sí es posible, ¿no? Si tenemos más condiciones por ahí, ahí sí podemos determinar exactamente un solo valor. Pero, por ejemplo, si A menos B fuese 32, a ver, aquí A sería, o sea, en este caso de aquí, sería 36 y B sería 4, ¿no? Pero repito, en este primer caso. En cambio, si fuese menos 32, pues aquí ya tendríamos que esto sería, A sería 4 y B sería 36, ¿no? Al revés. ¿Ya? Pero ¿tienen que ver entre ellos? Sí, pero como les repito, con estos datos hay varias posibilidades. Depende de los datos que tengamos, pues, ¿no? Ahí por ahí complementamos con el producto, se puede reemplazar y se puede verificar también, ¿no? Bien, el binomio al cubo ya lo habíamos mencionado, entonces ahí está, ¿no? Ese es el cubo del primero, 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, 3 veces del primero por el segundo al cuadrado y el segundo al cubo. Pero hay una segunda forma para representarlo y aquí es donde nosotros observamos elementos presentes, ¿no? Aquí está. Se puede escribir como la suma de los cubos, A cubo más B cubo, más 3 veces el producto por la suma. Entonces, es esta segunda que nos sirve para reemplazar los datos, ¿no? Por ejemplo, si conocemos el producto, la suma, por aquí la suma, y queremos la suma de cubos, pues aquí esta fórmula sería la ideal, ¿no? En el caso de la diferencia habíamos mencionado que se intercalan, ¿no? Entonces va más, menos, pero preservando el orden anterior, ¿no? Esto de que disminuye de 1 en 1 el exponente de A, aumenta de 1 en 1 el exponente de B, eso, ¿no? También tiene su forma semidesarrollada, sería la diferencia de los cubos menos 3 veces AB por A menos B. Entonces, si mis datos son o están asociados a cubo menos B cubo, a B a menos B, pues esto será lo que me conviene aplicar. ¿Ya? Eso será lo que me conviene aplicar. Entonces, esto es para el binomio al cubo, ¿no? ¿Cómo saber dónde lo vamos a aplicar? A ver, veamos un ejemplito. Aquí yo tengo la diferencia y el producto. Y me piden este valor. Entonces, hay problemas en los que a veces lo que nos piden lo vemos inmediatamente. Ah, ya, y los otros dos datos que me han dado me permiten encontrar una identidad, ¿no? Donde están todos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, aquí el valor de K que nos están pidiendo no es claro, ¿no? Sin embargo, este tipo de problemitas yo les sugiero, ¿no? Operen un poquito para ver qué sale, ¿no? Entonces aquí sería A cubo menos B cubo, acá multiplicando en aspa, y aquí sería AB. Entonces, si se dan cuenta, el producto lo tenemos. A cubo menos B cubo sería cuestión de usar la segunda identidad, ¿no? Esta segunda identidad, porque tenemos como dato A menos B y A por B. Entonces, ya lo tenemos un poquito más claro, ¿no? Como les repito, solamente es para ver qué podríamos aplicar. Trabajamos con lo que nos piden, ¿no? Bien, entonces, de ahí ya yo sé que tengo que aplicar esta. No sale de la nada, sino que yo he trabajado el dato final para ver más o menos qué es lo que quiero, ¿no? Y en base a eso, utilizo la fórmula. Bien, aquí sería cuestión de reemplazar, ¿no? Sería cuestión de reemplazar el valor de A menos B, que es 2, el valor de A por B, que es 35, y aquí también 2, ¿no?
Entonces tendríamos pues que 2 al cubo es a cubo menos b cubo menos 3 veces 35 por 2. 35 por 2, 70, por 3 serían 210. Y 2 al cubo es 8, ¿no? 210 más, paso a sumar, con el 8 serían 218. Y ya tenemos este valor. Solo sería cuestión de reemplazar entonces en K, ¿no? Aquí nosotros operamos solamente estos dos porque tenían A y B, pero ya podemos incluir al 1 aquí. El mínimo común múltiplo sería AB. Dividimos, multiplicamos, dividimos, multiplicamos y dividimos, multiplicamos. Bien, aquí sería cuestión de reemplazar esto por 218, este valor por 35, y aquí también, ¿no? Y listo, ya tenemos el resultado de lo que nos está pidiendo el problema. Ya tenemos K. Bien, 218 menos 35 serían 183 entre 35, que ya no se puede simplificar más, así que lo dejamos ahí, ¿no? A ver, chicos, si hay algún comentario, pregunta, ya saben ustedes que el chat está libre para eso. Lo que preguntaba hace un rato Pierce es que el problema anterior sí podíamos hallar A y B, pero aquí no, no es necesario para calcularlo, pero también se podría hallar, ¿eh? Pueden despejar el el primer dato A menos B igual a 2, despejan A, reemplazan en el producto y ya tienen el valor, y luego lo pueden reemplazar incluso. A veces es cuestión de analizar qué es lo que nos conviene, ¿no? Si nos conviene resolver y reemplazar o simplemente aplicar la identidad. En este caso, es un poco más, para algunos que de repente dicen, profesora, pero si encuentro los valores, perfecto, no hay problema. Ahí de repente alguien me dice, A vale 7 y B vale 5, ¿no? Y cumple. Entonces no hay problema. Si logran encontrar los valores, excelente. Pero a veces no existen esos valores o no son valores reales, mejor dicho, no son valores enteros ni racionales. A veces son con raíces o números complejos también, ¿no? Entonces, ahí ya no es práctico hallarlos porque el hecho de, uno, de hallarlos, dos, reemplazarlos, pues nos va a quitar más tiempo que el aplicar las identidades. Si logran encontrar valores, es factible. No es formal, ojo, no es formal, pero sí, si lo que quieren hacer es llegar a una respuesta, les va a servir. Ahora, lo recomiendo, si ustedes manejan bien los números, lo van a hacer rápido, ¿sí? Lo recomiendo, pero si es que ustedes no manejan bien los números todavía, lo más recomendable es usar su identidad, ¿no? Y sobre todo que más adelante, cuando ustedes tengan que sustentarlo, van a tener la base teórica como para hacerlo, ¿no? En cambio, como les repito, en este caso se puede hallar valores para A y B rápidamente, ¿no? Verifican esto, ¿no? Y lo reemplazo y ya está. Pero a veces nos demoramos más tratando de encontrar esos valores que resolviendo el problema. Y a veces no se puede, como les repito, ¿no? En este caso sí hay valores que cumplen, pero hay otros casos en los que no. Bien, aclarado este punto, vamos al siguiente. A ver. Ahora vamos a ver la suma y diferencia de cubos. Cuando vimos el binomio binomio cubo, vimos que había la suma de cubos y diferencia de cubos como parte de los desarrollos de uno y otro, ¿no? Sin embargo, como también les decía, hay varias formas de resolver un problema. Entonces, otra sería pues trabajar con estas identidades. Para eso hay que ver lo siguiente. Bueno, en realidad, si les interesa averiguar un poquito, que vamos a ver esto más adelante, pasamos esto a dividir y lo que tenemos es un cociente notable. ¿Ya? Un cociente notable. Los cocientes notables también se comportan muy parecido al desarrollo del binomio. Entonces, por ejemplo, el primer término lo obtenemos así, ¿no? A al cubo entre a cuadrado, ¿no? El último término, b cubo entre b cuadrado. ¿Cuántos términos tiene? Ahí aquí vimos los exponentes, ¿no? 3 entre 1, 3. Me falta un término entonces, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en realidad cuando aquí es más, aquí debería ser menos, ¿no? Se intercalan los signos, mejor dicho. Entonces aquí sería menos. El segundo término sería menos. Y también se cumple como en el caso anterior que el exponente de A disminuye de 1 en 1 y el de B aumenta de 1 en 1. Por lo tanto, eso sería AB, ¿no? Y de ahí tenemos esta expresión. Ahí está, miren.
Entonces, les podría servir justamente el conocer cocientes notables para calcular esto. Pero si no se acuerdan, bueno, nos vamos con la identidad, ¿no? Vamos a borrar esto de aquí. Aquí tengo la suma, acá es suma. Tengo diferencia, acá es diferencia, ¿no? Y cuando aquí es más, aquí va a ser menos, en medio, ¿eh? En el término central. Aquí menos, aquí más. Todo lo demás es igual. Cuadrado del primero, producto de los dos, cuadrado del segundo. Cuadrado del primero, producto de los dos, cuadrado del segundo. Entonces, si yo quiero, eso normalmente lo uso yo para factorizar, ¿no? Si yo quiero factorizar para simplificar alguna expresión, pues esta es la mejor forma de hacerlo. Cuando racionalizamos también, ¿no? A racionalizar también nos sirve usar esta suma o la diferencia de cubos. Por ejemplo, ¿no? Queremos simplificar esa expresión, pero para simplificarla necesitaríamos que el primer sumando sea pues una expresión que no tenga radicales en el denominador. Y para eso nosotros racionalizamos, ¿no? Entonces, miren, lo hemos separado. Aquí vamos a multiplicar por su factor racionalizante. Pero teniendo en cuenta que este es cubo, pues yo tendría que elevar al cubo. Y ahí justamente viene que como acá es menos, sería una diferencia de cubos. Esto sería como mi A y esto sería como mi B. Entonces al cubo sería 7 y B al cubo sería 1. ¿Ven? Ahí está, mi A es raíz cúbica y el B vale 1. Entonces aquí tenemos, ¿no? A cuadrado más A por B más 1 al cuadrado. Ahí está, ¿no? Y lo mismo se repite abajo porque ya sabemos que en la racionalización es así. Bien, también hemos dicho en la racionalización que se sugiere anotarlo de manera indicada, ¿no? Es decir, no multiplicar y distribuir el 6 por cada uno, no, sino que arriba colocamos 6 paréntesis, todo lo que sigue, ¿no? En la parte de abajo, al multiplicar raíz cúbica de 7 menos 1 por esta expresión que está por aquí, lo que vamos a obtener es raíz cúbica de 7 al cubo menos 1 al cubo. Así entonces, ¿no? Así. ¿Ya? Bueno, esa es la idea de justamente multiplicar por ese factor para que se eleven al cubo y se vayan las raíces, ¿no? Y como aquí tengo raíz cúbica de 7 al cubo, esto se va con este. 1 al cubo es 1, tendría 7 menos 1 que es 6. Y eso se simplifica con el 6 que está arriba, ¿no? Por lo tanto, nos queda la raíz cúbica de 49 más la raíz cúbica de 7 más 1. Y a eso le vamos a restar la raíz cúbica de 7 menos 1. Ya saben quiénes se van, ¿no? A ver, ellos se van. Y me queda entonces que acá vale raíz cúbica de 49. Entonces, en ese tipo de problemas me conviene pues aplicar la suma de diferencia de cubos y no el desarrollo del binomio al cubo como habíamos visto hace un rato, ¿no? Bien, y en este caso pues no había números, no habían A y B que aplicar, eran todos números y los hemos aplicado también a los números, ¿no? Entonces aquí definitivamente las propiedades me convienen aplicar porque no voy a trabajar pues, con los valores decimales de ese número raíz cúbica de 7, ¿no? Eso me va a complicar la cosa, me va a demorar los cálculos si es que yo quiero reemplazar el valor exacto, ¿no? Entonces mejor nos conviene aplicar estas identidades. A ver, seguimos. Teníamos diferencia de cubos, ahora tenemos la multiplicación de binomios con un término común. A ver, en este caso, la idea es que vamos a tener el producto de dos binomios. ¿Qué es un binomio? Pues es una expresión que tiene dos términos, ¿no? Entonces cada binomio va a tener dos términos. Así que tenemos dos casos. Bueno, estamos presentando dos casos, pero ustedes pueden generalizar a partir de aquí. Miren, como son dos, vamos a tener aquí cuadrado del valor que se repite. Los que no se repiten, que serían más A y más B, los vamos a sumar. Los vamos a multiplicar por el valor que se repite. Y finalmente, los que no se repiten se van a multiplicar.
Eso es cuando tenemos dos binomios que se multiplican y esos dos binomios tienen un término común, que en este caso es el x, ¿no? Y si fueran 3, pues también vamos a colocar ese que se repite, ahora como son 3, al cubo, vamos a sumar esos 3 valores que no se repiten, lo vamos a multiplicar por x al cuadrado, vamos bajando, ¿no?, el exponente, ¿no? Luego vamos a multiplicar, aquí era como decir tomarlos de uno en uno, aquí vamos a multiplicar de 2 en 2 y vamos a sumarlos, se multiplica por x. Y finalmente eso se le suma el producto de los 3. Entonces aquí va de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Si quisiéramos 4, entonces sería x a la cuarta, la suma de los 4 por x al cubo, más la suma de los productos binarios, que es esta, se llama suma de productos binarios, ¿no?, cuando multiplicamos de 2 en 2, por x al cuadrado, la suma de los productos de 3 en 3 por x y el producto de los 4 al final, ¿ya? Entonces, en eso radica la multiplicación de binomios con un término común. Ahora, en el caso anterior, podemos observar que no hemos diferenciado en comparación del binomio cuadrado, binomio al cubo, lo teníamos para la suma y la resta, pues aquí se generarían muchos casos. Entonces, lo que se sugiere, por ejemplo, si yo quiero multiplicar, si yo quiero multiplicar x menos 2 por x menos 3, entonces lo escribo así, ¿no? X más menos 2 por x más menos 3. Y ahí aplicar la formulita, ¿no? Ahora, con la práctica ustedes van a darse cuenta de lo siguiente. A ver, el que se repite es x, ya lo coloco aquí, x cuadrado. Los que no se repiten, con todo eso sí, no, menos 2 y menos 3 lo sumo, sería menos 5. Entonces sería menos 5x. Esos que no se repiten, igual los multiplico, menos y menos sería más, y 2 por 3 sería 6. Y listo, ya está. Ya está el producto. ¿Ya? Entonces, primero le dan forma, luego ya lo van aplicando conforme lo conozcan en la práctica. Ya no hay que darle forma, en otras palabras, ¿no? Bien, y vamos al cuadrado de un trinomio. Tampoco tiene signos, eso quiere decir que tenemos que adaptar la fórmula de acuerdo al caso que tengamos que resolver. Y esta suma al cuadrado sería la suma de los cuadrados más 2 veces la suma de los productos binarios, ¿no? Recuerden que esto es la suma de los productos binarios, la suma de los productos tomados de 2 en 2. Si alguno de ellos tuviera un signo menos, observen que va a ocurrir lo siguiente. A ver, voy a colocar el siguiente para tener el espacio, ¿no? Por ejemplo, si aquí fuese así, ¿no? A menos B más C, todo eso al cuadrado, entonces sería A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Por qué este menos B va a ser más menos B? Cuando lo elevamos al cuadrado, sigue siendo cuadrado. Pero aquí viene el detalle, ¿no? Aquellos que están con el B van a cambiar de signo. ¿Y eso por qué? A ver, yo multiplico este por este, me daría menos AB, ¿verdad? Menos AB. Este con este me daría AC. Y este con este que me daría menos BC. Ahí está. Entonces, al revés también puede ser, ¿no? Si vemos dos signos menos, ya vemos quién es el que se repite en esos dos signos menos. El B. Ya. Entonces, el que tiene que tener signo menos por aquí es el B. Lo que vemos en este grafiquito es una demostración de este teorema, ¿no? Del cuadrado del trinomio, ¿ya? Justamente se hace la distribución de cuadrados y rectángulos cuyos lados estén relacionados a B, C, en ese orden. Si ustedes suman, van a obtener todo el desarrollo, ¿no? Pero si ustedes consideran solamente el área de los lados, sería A más B más C, todo eso al cuadrado, pues, ¿no? Así que es una buena opción para probar ciertas identidades. Ahora sí, nos vamos con el cubo del trinomio. Vamos a colocar dos de las identidades. Ustedes tienen 3 en su separata. Entonces, de estas dos identidades, las estamos citando por las características que tienen, ¿no? En la otra, si ustedes lo encuentran, van a encontrar el cuadrado de, por ejemplo, A cuadrado por B, ¿no? Más A cuadrado por C, y así, ¿no? Van a encontrar todas las combinaciones. Una extensión bastante larga, no muy común en los datos. Puede darse, sí, pero no es muy común, por eso no la hemos colocado. En cambio, aquí miren, tenemos como característica la suma de cubos, la suma de los valores, aquí también suma de cubos, suma de valores por aquí. A ver, ¿qué otra característica más? Bueno, aquí tenemos la suma binaria, el producto de la suma binaria, ¿no? Al revés, ¿no? El producto de la suma binaria. Y aquí tenemos la suma de los productos binarios.
Y eso al final le vamos a quitar 3 veces ABC. Entonces, con estas dos identidades, por las características que tienen, por los términos que tienen, ustedes pueden identificar cuál es el que les conviene aplicar, pues, ¿no? Bien, vamos a darle unos segunditos para que tomen sus capturas. Igual aquí no hay signo, ¿no? No hay signo. Entonces, como no hay signo, pues ustedes pueden darle forma para aplicarlo. A ver, seguimos. Vamos a dar algunas identidades más. Dentro de las condicionales vamos a colocar dos. Una ya está en la PPT, una la voy a agregar porque la vamos a necesitar. Igual la vamos a mencionar, pero vamos a verla para que ustedes vean que, bueno, estamos citando las más usadas, pero hay otras identidades condicionales con otras condiciones que les generan, pues, un resultado notable, ¿no? Bien, estas identidades condicionales, bueno, la condición es que la suma de 3 valores sea 0. Y si queremos la suma de los cuadrados de esos 3 valores, pues vamos a obtener el opuesto, el doble del opuesto de la suma de los productos binarios, ¿no? Ahí está. Si nos piden la suma de cubos, pues eso va a ser 3 veces el producto de los valores. Pero la condición es que A más B más C sea 0. Hay condición para la cuarta y hay condición para la quinta, la tienen ustedes en separata, pero como les repito, en esas hemos citado aquellas que más se usan. Entonces, a ver, vemos este ejemplo. Me dicen que si X es igual a menos Y menos Z, entonces hallamos el valor de esta expresión. Nuevamente vamos a recurrir a la expresión que está a la derecha para ver qué cosas, a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces yo opero por aquí, diría, a ver, mínimo como un múltiplo X y Z. Entre Y, Z me queda X por X cuadrado, X cubo. X, Y, Z entre X, Z sería Y por Y cuadrado, Y cubo. X, Y, Z entre X, Y me queda Z por Z cuadrado, Z cubo. Entonces, si se dan cuenta, ya hay elementos que deberíamos conocer, el producto y la suma de cubos. Pero la suma de cubos, para poder aplicar esta identidad necesito que esto sea 0. Entonces ya por ahí tengo una idea, ¿no? Tendría que la suma de X con Y con Z sea 0. Y justamente eso pasa, ¿no? Como el dato me dice que X es igual a menos Y menos Z, lo paso a sumar al otro lado y tendría entonces que X más Y más Z es igual a 0. Por lo tanto, X al cubo más Y cubo más Z cubo sería 3 veces X por Y por Z. ¿Ya? Así que si lo reemplazamos, en M, que es este valor, que ya lo habíamos calculado nosotros aparte, si lo reemplazamos en M sería 3XYZ entre X y Z. Y eso es 3. Por lo tanto, el valor de M es 3. Ahora, aquí les voy a colocar un ojo para que ustedes lo trabajen, ¿no? Ahí. Miren, entonces aquí yo tengo una condición de que X más Y más Z vale 1, no 0. Pero, ¿qué pasa? El problema, ese tipo de problemas, el dato que ustedes tienen que buscar está aquí, ¿no? En lo que nos piden. Entonces, como a mí me piden la suma de los cubos por este lado, entonces ya la identidad no la voy a aplicar a X y Z, lo voy a aplicar a las bases. A este, a este, a este. Entonces vamos a calcular eso. A ver, las bases son X menos 1, Y más 1 y Z menos 1. Esas son las bases. Y así yo opero sería X más Y más Z. Se va
y me queda menos 1. Pero yo sé que por el dato x más y más z vale 1. Entonces eso sería 1 menos 1 y eso es 0. ¿A qué he llegado? A que las bases x menos 1, y más 1 y z menos 1 es 0. Por lo tanto, a estas tres bases es a las que le aplico la identidad. Entonces me quedaría que ese valor es 1, ¿no es cierto? 1, porque esto va a ser 3 veces x menos 1 por y más 1 por z menos 1. Y 3 veces eso, entre 3 veces esto, pues eso es 1, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí alguna preguntita. Tenemos 2 identidades más que ver. Mejor dicho, 2 grupos de identidades más que ver. Y justamente antes de ver esas identidades, les voy a citar una identidad condicional más. Acá, a ver, ojo. Si A, B y C son números reales, ya en general reales, ¿no? Tales que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a AB más AC más BC, entonces, vamos a ponerlo con letritas para que tenga coherencia, ¿ya? Un segundito. Entonces, el valor de A, el valor de B, el valor de C son iguales. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, otra identidad condicional. Tenemos una condición y a partir de ello llegamos a que A es igual a B igual a C. ¿Ya? Entonces, lo voy a dejar unos segunditos para que tomen su captura. Listo, seguimos entonces. Tenemos 2 más, como les decía, ¿no? Estoy calculando mal, a ver. No, esa es la última. Se puede generalizar. ¿Ya? Esa es la identidad de Erdogan. Cuando no vale 1, pues es la que acabamos de anotar, ¿no? La otra es la identidad de Gauss, que tiene que ver con la suma de los cubos. Miren, acá si a la suma de los cubos le restamos 3 veces a BC, lo que vamos a obtener es A más B más C por la suma de los cuadrados menos la suma de los productos binarios. Se llama identidad de Gauss. En realidad podemos extraer muchas más identidades usando las identidades, por ejemplo, de la suma de los cubos. Ah, por cierto, ¿no? Para hallar leyenda nosotros sumamos binomios al cuadrado o restamos. También lo pueden hacer con los cubos y ahí van a encontrar identidades muy, ¿cómo decirlo? Muy curiosas, ¿no? Son pequeñitas, sí, pero yo les sugiero que lo hagan para que vean que efectivamente es algo un poco curioso, ¿no? Tiene su particularidad. Bien, vamos a usar entonces estas identidades para resolver esa de aquí, ¿no? Alguna de esas identidades para resolver esto que está por aquí. Yo me inclino por la segunda, ¿no? Porque aquí hay suma de cubos, acá también tengo suma de cubos, 3 veces ABC. Bueno, está el numerador, es esto, ¿no? Es esto. Pero si se dan cuenta, pues todo eso es igual a esto. Y si lo reemplazamos, entonces se simplificaría y tendríamos el valor, ¿no? A ver, vamos a ello. Bien, aquí tenemos ya la equivalencia, ¿no? A cubo más B cubo más C cubo menos 3 veces ABC es A más B más C por A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado menos AB menos BC menos AC. Entonces, como son iguales, yo lo puedo reemplazar ese numerador por su equivalente, ¿no? Entonces aquí lo que he hecho es esto, ¿no? Justamente este numerador lo he reemplazado por su equivalente, que es este. Ahí está. Bien, podemos simplificar numerador y denominador, ya que tienen dos expresiones iguales. Al final nos queda que M es A más B más C. ¿Ya? A más B más C.
Bien, hasta el momento todo claro, me dicen. Listo. Entonces, nuevamente, ¿no? El identificar los elementos que están en cada una de las propiedades nos va a ayudar a identificar cuál es la que tenemos que aplicar. Eso es clave, ¿no? Es clave. Si no nos acordamos los elementos, si lo sabemos de memoria, nos puede ayudar, sí, porque lo podemos escribir, ¿no? En el momento en que lo necesitamos. Y ahí ya es más claro, ¿no? Porque lo vemos, ya mire, aquí tengo esto, y le aplico tal propiedad. Es una recomendación, pues, ¿no? Bien, entonces ahí el valor de m era a más b más c y termina el problemita, ¿no? Ya con eso empezaríamos los ejercicios de clase. Ahora, antes de pasar a eso, chicos, preguntas, consultas. Justo tenemos 5 minutos como para hacer un problema, pero si hay alguna consulta antes, mejor absolvemos de una vez. Y ya vamos a agregar acá entonces una diapositiva. Me preguntan sobre el binomio de Newton. Ya. Vamos a repetir la del cubo, ¿ya? La del cubo para que ustedes puedan ahí sacar sus conclusiones. Ya está. A ver, en cuanto al binomio de Newton, es esto, ¿no? Pero, como les digo, lo que nosotros estamos usando es, estamos ayudando a ese binomio para darle una forma, un orden, ¿no? A nuestras identidades del cubo, del cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a analizar nuevamente para el 3, ¿ya? Ahorita no vamos a entrar en mucho detalle porque vamos a ver ese tema más adelante, entonces, para no quitarle el gusto. Entonces, a ver, primera propiedad, vamos a ponerlo así, ¿no? Primero, primer término, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Cómo lo podemos colocar? Bueno, a ver, la base, la primera que aparece, lo vamos a elevar al exponente. Al exponente. Al que está aquí, ¿no? A este. Si fuese 4, bueno, sería la cuarta, la quinta, no sé, 4, 5, 6. Ya, entonces sería al cubo. Primer término, ¿eh? Segundo, los coeficientes. Coeficiente 2. De derecha a izquierda. Y viceversa. ¿Cómo los calculamos? Bueno, ¿qué valor toman? Es igual al exponente. Entonces, ya. Entonces aquí el siguiente debería tener coeficiente 3. Ya, pero vamos a complementar con lo siguiente. El número de términos n más 1. El exponente más 1. O sea que en ese caso tendría 4 términos, ¿no? 4 términos, ya. Entonces aquí me falta un primero, segundo, tercero y hay un cuarto término. ¿Cómo calculamos el último término? Bueno, el último término, ¿cómo lo calculamos? La base 2, vamos a ponerlo así, ¿no? La segunda base, se va a elevar al exponente. En ese caso el exponente es 3, pues, ¿no? Entonces aquí sería b cubo, el último término. Pero nosotros sabemos por la propiedad número 2 que si vemos de segundo, vamos a ponerlo aquí, ¿no? De derecha a izquierda o de izquierda a derecha, debe ser el exponente. O sea que aquí también debe ser un 3, ¿no? Y luego completamos. A ver, ¿qué pasa con el a? Exponente de a disminuye de 1 en 1. Mientras que el exponente de b aumenta de 1 en 1. Como les digo,
Más adelante les voy a explicar otro detalle porque hay más variantes de estos binomios de Newton y hay más cositas que explicar, pero aquí lo básico que nos puede servir ahora, ¿no? Entonces aquí si disminuye uno sería a cuadrado, ¿no? A. Mientras que el b aquí es b a la 0, entonces aquí sería b a la 1, b al cuadrado, b al cubo. Y ahí están todos. Y listo, ya está el desarrollo del binomio al cubo. Así ustedes pueden tener la cuarta, de la quinta, ¿no? Fácilmente. Pero hay coeficientes que no van a conocer, por eso es que no entro en más detalle, porque eso ya tendríamos que verlo con el binomio de Newton. Ahí sí les puedo explicar los coeficientes que faltan. Aunque de repente ustedes conocen el triángulo de Pascal y con eso lo pueden completar. Pero como les repito, ya eso es materia de otro tema, ¿no? Entonces me parece que ya estamos en la hora de receso. Sí, justo ahí les dejo para que ustedes tomen nota o una captura si desean. Y justo nos vamos al receso por 5 minutitos. Esto del binomio que acabamos de explicar lo vamos a volver a explicar en su momento y le vamos a agregar algunos detallitos más, pero es de gran ayuda porque les ahorra un montón de cálculos, chicos, ¿no? Bastantes cálculos les ahorra. Listo, nos vamos a nuestro receso entonces y regresamos en 15 minutitos.